para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3, está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Hechos capítulo 19, versículo del 1 hasta el 6. La palabra del Señor dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta mañana el mensaje tiene como tema la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le haría a un grupo de creyentes? Es decir, usted llega a una ciudad y se encuentra con unos creyentes. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le haría a esa persona? Piense un momento, no me lo diga. Pero Pablo, cuando llega a Éfeso, encuentra a ciertos discípulos. Y recuerde esto, dice que encuentra a ciertos discípulos. Eso quiere decir que ellos ya habían creído en Cristo. No es que no habían hecho su decisión, ya habían hecho su decisión por Cristo, habían aceptado a Jesús en su corazón. Y la primera pregunta que les hace es: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? La primera pregunta es muy importante aquí, porque Pablo no le interesó otra cosa, sino que si conocían del Espíritu o no. No les preguntó: oye, yo no sé, ¿cuántos son? ¿Ya se bautizaron en agua? No. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y la respuesta de ellos es demasiado interesante. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y dice la palabra del Señor que entonces Pablo le hizo una pregunta: ¿y en qué fuiste bautizados? Es decir, que Pablo les estaba hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ya les voy a explicar esto más adelante. Y Pablo se preocupó en eso, los bautizó en el nombre de Jesús y luego les impuso las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. La palabra del Señor nos dice que cuando Cristo iba a irse de esta tierra, después de resucitar 40 días después, Hechos capítulo 1 versículo 5 lo dice, y Lucas capítulo 24 el versículo 47 en adelante, dice que Jesús les dijo a sus discípulos después de la resurrección: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual yo les hablé. La promesa del Padre era el bautismo del Espíritu Santo, el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que en Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué tienen que hacer? Quédense aquí hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y ahí todos conocemos, ¿verdad?, este momento de Hechos capítulo 2, cuando dice la palabra del Señor que ellos estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, y mientras oraban unánimes juntos, oraban todos por lo mismo, por el bautismo del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo sobre ellos y se asentó como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí, los 120 en Pentecostés, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y todos hablaban en lenguas de acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablasen. Eso sucedió exactamente en un día como hoy, que se llama Pentecostés.
Entonces la iglesia a partir de ese momento comenzó a ver la necesidad de que las personas no solamente sean creyentes, no solamente sean discípulos, sino que las personas sean llenas y sean bautizadas con el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo llega a Éfeso y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que debemos contestar, que era la pregunta que le hicieron ellos. Ni siquiera hemos oído a la final. No podremos describir al Espíritu Santo con una pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? Porque si decimos qué significa, que el Espíritu Santo sería algo impersonal, algo que tiene simplemente fuerza en sí mismo y nada más. Pues el Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo tiene voluntad, tiene personalidad. Si decimos que es algo que no tiene ni voluntad, ni personalidad, ni nada parecido. Entonces la pregunta realmente bien hecha para hablar sobre el Espíritu Santo es: ¿quién es el Espíritu Santo? Si yo le pregunto a usted quién es el Espíritu Santo, seguro me va a contestar, la primera cosa me va a decir, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dirían eso? ¿Está bien o no? Ok, le tengo una noticia. El Espíritu Santo es una persona, pero no es la tercera. Le explico. Le voy a enseñar durante esos próximos 20 minutos y luego le voy a predicar, porque es necesario. El Espíritu Santo no es la tercera persona. Cuando decimos tercera persona, nosotros nos referimos a una enseñanza que la tenemos y que la venimos arrastrando. Pero decir que es la tercera persona significa que Él es tercero en poder, tercero en autoridad, tercero en todo en la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dentro de la Trinidad ninguno de ellos es mayor a otro y ninguno es menor a otro. Es decir, que no podemos decir que es la tercera persona. Esto se ha dado porque podemos ver en la manifestación, sí, el Espíritu Santo es el tercero en manifestarse. Pero, por ejemplo, se dice que el Padre crea, que el Hijo redime y que el Espíritu santifica. La manifestación del Padre es en la creación del hombre y en la creación de todo. La creación fue hecha por el Padre, pero la Biblia dice en versículo 1 y 2 de Génesis que el Espíritu Santo se movía, es decir, que estuvo el Espíritu. Y si lees Colosenses capítulo 1, el versículo 14 en adelante, dice que el Hijo, todo lo que fue hecho fue a través del Hijo. Es decir, que Jesús también estuvo en la creación. Es más, Génesis 1:26 dice la palabra del Señor. La pregunta que Pablo les hizo a sus discípulos, dijo: ¿recibisteis el Espíritu? Eran 12 personas y no iban a pasar de ahí. No habían tenido influencia en Éfeso. Éfeso seguía siendo una ciudad terriblemente idólatra, mi querido hermano. Necesitaban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene movimiento propio. Juan capítulo 7, versículo 38, desde el 37 al 39, si quiere lo puede leer. Dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso ahí al lado de la fuente, para que usted me entienda, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Juan 7, 38, 39. ¿Qué iba a tener ellos? Ríos de agua viva. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, usted va a darse cuenta que la vida con el Espíritu Santo es la vida más maravillosa, y es la vida, mi querido hermano, le aseguro que tiene más aventura. En verdad se lo digo. Juan capítulo 3, el mismo Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. El que es nacido del Espíritu Santo tiene un movimiento, hermano. Nosotros en el mundo espiritual no somos como un museo. Hay un movimiento del Espíritu. La Biblia dice que tenemos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Es decir, que nuestra vida en el Espíritu, mi querido hermano, tiene que ser una vida definitivamente donde nuestros
los cambios que produce el Espíritu Santo son a diarios. Donde las situaciones que vivimos el día de hoy no es la misma que vamos a vivir mañana. Que si hoy día tuvimos alguna dificultad y no la pudimos afrontar, mañana la vamos a poder hacer, porque el Espíritu Santo está constantemente trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Constantemente. Lo sexto es que el Espíritu Santo intercede. Romanos 8, 26, 27, de entre algunas cosas más, dice el versículo 27, que si hemos de orar como conviene, pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que si usted no sabe cómo orar, debería pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no sé orar, ayúdame a orar. Los discípulos en una ocasión le pidieron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar, y les enseñó el Padre Nuestro. ¿Por qué no le decimos usted y yo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a orar? Porque dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo séptimo es que el Espíritu Santo consuela. Él es el consolador, Él es el paracleto, ¿verdad? Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que está siempre al lado nuestro en los momentos de dificultad, mi querido hermano. Él es el que nos imparte dones. Él es exactamente la persona que necesitamos que esté sobre nuestra vida. Y por último, el Espíritu Santo es Dios mismo. Hechos capítulo 5, me gustaría que lo lea, por favor. Hechos capítulo 5, abra su Biblia. Le he dicho casi todos los versículos, pero ahora quiero que lo lea esto, porque me parece que es demasiado importante para no leerlo. Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién dijo? ¿Se le puede mentir a una fuerza? No, tiene que ser una persona. ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo? Y escuche, y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino... Primero dice que mentiste ¿a quién? Al Espíritu. Y después dice: ¿mentiste a quién? El Espíritu Santo es Dios. Tiene la capacidad y los atributos de Dios, por supuesto. Entonces usted debe entender esto: el Espíritu Santo es Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Tiene el conocimiento de Dios, tiene la eternidad de Dios. No tengo tiempo para decirle todos los versículos. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. La Biblia dice en el Salmo capítulo 139: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde podemos irnos de su espíritu? Él está ahí. Él es omnisciente, tiene todos los atributos que tiene Dios. El Espíritu es el que vivifica a la persona. Las personas que han creído en el Espíritu Santo han creído en Dios mismo, y eso ocurre el día de hoy. Hechos 7:51: los que resistieron al Espíritu Santo resistieron a Dios. Esteban lo dijo en su discurso: ustedes han resistido a Dios resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que una persona que se vaya contra el Espíritu se va contra Dios mismo. El Espíritu Santo es el que gobierne, el que vence, el que santifica. Es por quien estamos aquí el día de hoy. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo entonces llegó a Éfeso, y la primera pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay dos posiciones frente a esto, y se las voy a enseñar a las dos. Le voy a decir cuáles nosotros creemos. Hay algunas personas que dicen que cuando alguien acepta a Jesucristo, en ese momento es bautizado en el Espíritu Santo. Aquí hay una objeción demasiado grande, porque no se puede ver bíblicamente eso. El apóstol llega y pregunta a ciertos discípulos. Eso quiere decir que estos 12 hombres ya habían aceptado a Jesús, y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu? Si fuera que el recibir a Jesucristo es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué les preguntó? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para el apóstol Pablo, una cosa es el aceptar a Jesucristo,
y otra cosa es el recibir el Espíritu. Hay gente que ha recibido a Cristo, pero que no conoce al Espíritu Santo de Dios. Es más, les pregunta: ¿recibiste al Espíritu Santo? Y dices: no hemos escuchado, Pablo, ¿qué es el Espíritu Santo? Mire nuevamente Hechos capítulo 19. ¿Cuál es la trama de la conversación aquí? El apóstol le dice: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Entonces el apóstol Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué fuiste bautizado? Y dice: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creas en Cristo. Ahora, les voy a enseñar doctrina rudimentaria. Eso es la base de un cristiano. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que hay una doctrina que se llama doctrina de bautismos. No dice doctrina de bautismo. Hay personas que confunden el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo. Son totalmente diferentes. De hecho, en Hechos capítulo 19 tenemos 3 clases de bautismos. ¿En qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. La primera clase de bautismo que está ahí es el del Espíritu Santo. Ambos son creyentes. Apolo, si se muere, se va al cielo, pero no tiene lo necesario para ser victorioso en esta tierra. Te lo comparto. La Biblia dice que Jesús les dijo: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? Poder. No les dijo, mi querido hermano, que iban a recibir alguna otra cosa, no sé, otra herencia diferente. Dunamis, dunastai. Poder, autoridad para poder vivir en esta tierra, para poder vencer, para poder enfrentarse a las situaciones. Y mi querido hermano, quiero decirte que tú debes aprender ahora a vivir bajo la plenitud del Espíritu Santo de Dios, para que no andes de tumbo en tumbo diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? Me siento mal, estoy desanimado. Mi querido hermano, cuando la gente tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, le aseguro que va a tener una vida diferente a la mediana de los cristianos. Porque el día de hoy, mi hermano, la iglesia de Cristo, que dice ser de Cristo, no vive bajo ese poder que vivió la iglesia de los apóstoles. Algunas personas me han dicho: pastor, es que eso fue para los apóstoles. Muy bien, en eso no hay discusión. Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y Pedro cambió de ser un temeroso a predicar la palabra de Dios. Pedro cambió, ¿verdad?, de ser una persona ahí que era como caña, a ser una persona que predicó poderosamente. Los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En eso creo que no hay ninguno de nosotros tenemos objeción. Pero también no solo fue para los apóstoles, fue para las otras naciones de esta tierra. Hechos capítulo 8, en el versículo 9 hasta el 11, perdón, del 15 al 17. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47, y Hechos 19, donde estamos ahora, se muestra que el Espíritu Santo vino sobre otras naciones. Primero vino sobre los samaritanos, a quienes los judíos decían, ¿verdad?, que esos no eran merecedores de nada, y sin embargo recibieron bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 43 en adelante, dice la Biblia que Pedro estaba hablando a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano. No era ni samaritano, porque los samaritanos eran una mezcla de judío, ¿verdad?, con asirio. Pero los romanos, que no tenían nada que ver con el evangelio ni con los judíos, dice la Biblia que en Hechos capítulo 10, versículo 43, Pedro diciéndoles: de este habló los profetas, que hay perdón de pecados en su nombre, hablando de Jesús. Y versículo 44 dice: y mientras aún hablaba Pedro esto, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué hicieron? Y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿A quiénes? A los romanos. Y en Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo viene y les pone las manos a los de Éfeso, que no tenían nada que ver con los judíos, y reciben el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en lenguas. Ahora, mi querido hermano, quiero decirte entonces
que ese bautismo del Espíritu Santo entonces no es solamente para los apóstoles ni para otras naciones, es también para nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 39, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando está predicando su primer mensaje, la palabra del Señor dice que él dijo: porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso incluye a los lojanos. Pensé que iba a decir un amén más grande. Gracias, Joseciño. No sé dónde estás, pero escuché la voz. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. ¿Has visto gente que cree en Cristo, pero que viven como si no creyeran? ¿Sabes qué falta? Falta el poder del Espíritu Santo. ¿Has visto gente que cree en Cristo y que sencillamente no tienen una pasión por Dios? Falta el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Has visto una persona que inicia el camino de Cristo y que lee la Biblia y todo, pero que nunca ha buscado el Espíritu Santo con intensidad? Entonces voy a mostrar una persona que después de un tiempo se va a alejar de los caminos de Dios. Cristo dijo: y recibiréis poder. Y querido hermano, quiero decirte necesariamente que lo que Dios nos prometió no fueron lenguas. Y no es que no hablo lenguas, yo hablo lenguas y a lo mejor más que todos ustedes, dijo el apóstol Pablo. Y estoy de acuerdo en hacerlo. Pero cuando Cristo prometió el Espíritu, dijo: ¿recibiréis qué? ¿Lenguas? ¿Qué dijo? ¿Recibiréis qué? Poder. Poder, 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 unción. Recibiréis fuerza sobrenatural. Dunamis en el original, y la raíz dunastai, que es la capacidad dada de Dios para un hombre, que no hay forma que un hombre te dé una capacidad, mi querido hermano, sobrenatural para vivir esta tierra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales, y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice: pastor, yo no necesito hablar en lenguas. Quiero decirte que estás en un error. Necesitas hablar lenguas. No hay un solo lugar en la Biblia donde las personas hayan recibido bautismo del Espíritu Santo donde la evidencia no haya sido hablar lenguas. No existe. Todos los lugares que el libro de Hechos dice que recibieron bautismo del Espíritu Santo, en todos hablaron lenguas, en todos. De hecho, si tú lees con detenimiento Hechos 10:44 en adelante, dice que se dieron cuenta porque los oían hablar. No hubo otra cosa. Aunque el énfasis no son las lenguas, el énfasis es ¿qué? El poder. Poder para vencer, poder para vivir esta vida, para predicar la palabra. Fue dado ese poder en nuestra vida. ¿Para qué fue dado el poder y para qué fue dado el Espíritu Santo? Por lo menos 4 cosas tengo aquí. Para defender la fe. Hechos capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Lleno de qué estaba el Pedro? Del Espíritu Santo. Para defender la fe se necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso muchas personas, cuando les toca hablar del poder de Jesucristo, no tienen la autoridad y el poder, porque el Espíritu Santo no ha ejercido el poder sobre sus vidas. Porque el día de hoy hay gente que es como Apolos, que sabe mucho la Escritura, pero que no tiene vivencia, que no pueden decir: yo he orado y he visto el poder de Dios. ¿Qué creyente quieres ser tú? ¿Un creyente que solamente, ay, sí, que linda en la iglesia y nada más? ¿O quieres ser un creyente que cuando alguien se enferme en tu casa tú vayas a ungirlo en el nombre del Señor y la persona se levante? ¿O que cuando tengas una persona en tu casa que no quiere entender el evangelio, que tú pongas las manos ahí, mi querido hermano, en tu casa y ores, y esa persona, ese, casi digo infeliz, se convierta a Cristo? Debemos aprender de que debemos vivir bajo la manifestación del Espíritu. El día de hoy
pasa mucho lo que dice 1 Corintios 4:20. Dice la Biblia, mi querido hermano, en 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Consiste en qué? En poder. Pablo les dijo, ya voy a ir a ver a aquellas personas que andan hablando de mí. Así les dijo, aquellos que andan hablando de mí, que me demuestren no sus palabras, sino su poder. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Estas gentes son unos charlatanes que andan hablando y diciendo cosas mías. Cuando llegue yo quiero ver su poder, no quiero escuchar sus palabras. Porque mi hermano, el día de hoy la gente con Dios quiere ver el poder en otra persona, no en sí mismo. Tenemos nosotros autoridad en el nombre de Jesús para irnos en contra de toda obra del diablo y vivir todavía una vida que agrade a Dios, porque la gente de la santificación en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. Les conté una historia, ¿verdad? Acerca de les conté ayer y hoy también, acerca de una muchacha, que era una muchacha, ¿verdad?, consagrada a Cristo, consagrada al Señor. Cogía su Biblia y se iba a la iglesia. Pero allí en la esquina del barrio siempre hay esos muchachos, ¿verdad?, que son tremendos. No sé por qué las esquinas llaman a los muchachos a reunirse, pero bueno. Y había un muchacho que se llamaba Juan, y que era el don Juan realmente de ellos, y que habló con ellos. Dijo, mire, esa muchacha es muy linda, dice, voy a irle a decir cosas, a ver qué pasa con ella. Es más, les apuesto que esa va a ser mi novia. No, ella es imposible, decían. Vamos a ver. Así es que el muchacho iba detrás de la muchacha todo el tiempo a hablarle cosas, ¿verdad? Entonces ella decía, mire, respéteme, por favor, estoy yendo a la iglesia, yo soy una hija de Dios. Hasta que mucho tiempo la siguió, hasta que le dice un día, ¿qué tengo que hacer para ser su amigo? Dice, mire, puede ser mi amigo, dice, pero la verdad es que yo estoy interesado solo en la gente que está en la iglesia y que acepta a Cristo en su corazón. El muchacho ese momento mismo entró con ella a la iglesia, ¿no? Dijo, ¿qué es aceptar a Cristo? Y ella le explicó y todo. Cuando el pastor acabó de predicar y dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién cree que levantó la mano? Juan. Yo quiero aceptar a Cristo. Y vino corriendo, ¿verdad? Y repitió la oración de aceptar a Cristo. Fue donde la muchacha dijo, ¿podemos ser amigos? Bueno, le dice, está bien, pero tienes que seguir viniendo, ¿no? Así el hombre seguía yendo y seguía yendo, hasta que un día le dijo, mira, la verdad es que yo tengo una intención un poco más allá contigo, quiero ser tu novio. Dijo ella, no, ay, sí que no. Dice, tienes realmente que pasar muchos procesos. Dijo, ¿qué es el siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Dijo, tienes que ser bautizado en agua. Muy bien, fue donde el pastor, quiero ser bautizado, le dijo. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Entonces le dice, mira, tienes que seguir el curso, va a haber bautismo de aquí a 2 meses. No, pastor, mucho tiempo, y quiero bautizarme mañana, ojalá. Dijo, no. Sigue la situación y va a seguir. Así es que el hombre con paciencia siguió su curso, fue a las aguas bautismales, se bautizó, y si apenas salió del bautismo comenzó a ver dónde estaba, ¿verdad? Aquella linda muchacha, y fue todavía chorreando así, ¿verdad? El agua todavía le caía así, todo. Ya podemos ser novios, ya me bauticé. Le dice, no, tú tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Ella sabía, porque dice la Biblia que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, que para una persona recibir el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser creyente. Entonces ella dijo, la prueba más grande que una persona es creyente es que reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Le dijo, anda a preguntarle al pastor. Y fue donde el pastor, quiero recibir bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo hay bautismo? Le dijo, no, mira, esto es así. Tienes que buscar al Señor, comenzar a leer su palabra, a orar todos los días. Tienes que consagrarte a Cristo, dejar la vida mundana. Tienes que venir a las vigilias, a la oración, anda al encuentro y todo, ¿verdad? Así que el hombre así fue. Y cuando comenzó a leer la palabra, algo comenzó a despertarse en su espíritu ya. Y comenzó a orar. Y dijo, wow, no sé, estoy sintiendo algo diferente el muchacho, ¿no? Y comenzó a buscar a Dios y a buscar a Dios. Y ya comenzó a ir a las vigilias en verdad, aunque todavía le decía, qué linda, y voy a ser tu novio, espera que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí, ¿verdad? Y ahí iba. Pero un día en verdad fue con un corazón dispuesto. Y vino el Espíritu Santo y el hombre comenzó a llorar
y se entregó a Dios en verdad, ahí aceptó a Cristo en verdad. Y entonces recibió bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Y la muchacha, cuando vio eso, dijo: ¡wow! Es creyente en verdad, recibió bautismo del Espíritu Santo y es lindo. Así es que la muchacha casi que fue donde él, ¿verdad? Y le dijo: oye, ya podemos ser novios. Y le dijo él llorando, le dice: no, déjame orar para ver si es la voluntad de Dios. Eso es solo para decirte algo, de que cuando una persona recibe bautismo del Espíritu Santo, llega a un momento en su vida espiritual donde se abre una gama mucho más amplia de lo que tú has conocido hasta ahora, de lo que tú has recibido hasta ahora. El Espíritu Santo tiene dones por el Espíritu Santo, pero después de eso debes tener una experiencia más. El que conoce al Espíritu Santo, mi querido hermano, tiene una vida transformada. Necesitamos pasión. He visitado lugares donde he querido ir a ver qué es lo que está pasando, porque dice: pastor, hay un avivamiento aquí. Cuando llego al lugar, y te podría decir de varios lugares, pero un lugar que visitamos hace tiempos con el pastor Guido, Argentina. Llegamos al lugar, hermano, y en medio de la predicación, ¿qué hacía la gente? La gente corría adelante, corría literalmente a postrarse delante de Dios, a buscar a Dios. La predicación no se había acabado. Ellos corrían antes de que acabe, no había llamado. Había que decirles: por favor, no vengan todavía. Quédense allá todavía, porque si no todo parecía que era verdad, un escándalo. Mientras el predicador predicaba, todavía la gente estaba buscando a Dios, ya orando, llorando. Eso se necesita. Y cuando lo sacan de la iglesia, ¿sabes qué tienen que hacer? Ir a revisar los baños. No tengo tiempo para contarte todo el testimonio, porque la gente se queda escondida en los baños para dormir ahí toda la noche y llegar al primer culto. ¿Cómo no van a recibir de Dios esa gente? Los sugieres dice que tienen que ir a abrir las puertas así literalmente del baño, porque algunos se suben sobre la taza para que no los saquen, porque quieren quedarse ahí todavía, porque tienen hambre y pasión de Dios. Hermano, el pentecostalismo inició en Hechos capítulo 2, pero ha habido brotes en varios lugares. Gales, en Gales, Reino Unido, 1904, un hombre llamado Evans, que comenzó a orar fogosamente y recibió bautismo del Espíritu Santo. Y él dice la historia que le pidió a Dios: Dios, cierra la boca del infierno de este país, permíteme predicar y que la gente se salve. Y comenzó a haber sanidades, milagros. Se cerraron las cantinas, las cárceles se cerraron. El campeonato que había, mi querido hermano, se acabó porque los jugadores querían ir a escuchar el mensaje. Se le acabó el trabajo a los abogados. Algún abogado dice: pastor, no me conviene, que siga así nomás. Lee sobre el avivamiento de Gales, 2 años tremendos. La gente que viajaba a Gales dice que había una nube sobre Gales. Las reuniones, mi querido hermano, no pararon en Gales 2 años. Habían iglesias que hicieron reuniones continuas. Iniciaron 7 de la noche y de repente llegaban 1 de la mañana y la gente no se iba buscando a Dios. Y llegaron 3, 4, 5 de la mañana y la seguía buscando a Dios. Y venía otro grupo de gente y la iglesia no podía cerrarse. Era continuo. Había un poder tal, mi querido hermano, que había lugares en donde podían ver que las iglesias se incendiaban literalmente. Esto ocurrió también en Indonesia. Llegaron los bomberos a una iglesia en Indonesia porque dice que veían un fuego que salía, pero cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que era como fuego. No era un fuego literal, pero no se consumía la iglesia. Y cuando llegaron los bomberos al lugar, dice: escúcheme, hermano, que tenían convicción de pecado, que entraron a la iglesia a pedir perdón sin que nadie les predique. No puede ser.
Con Smith Wigglesworth dicen que solamente cuando él pasaba, la gente a veces se arrodillaba solos a pedir perdón a Dios. ¿Qué había en esta gente? ¿Sabes qué había? Comunión con el Espíritu Santo. La diferencia en los creyentes es esto: gente que tiene comunión con el Espíritu y gente que no la tiene. No hay otra cosa. No hay otra cosa, hermano. Yo oro a Dios para que nos volvamos a aquella iglesia pentecostal del primer siglo. ¿Sabes por qué hay a veces tanto pleitos en las casas, en las iglesias y eso? Porque la gente no está centrada en el Espíritu. Andan sin hacer nada, andan mal. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hoy más que nunca. Y mientras más se acerca el fin, la profecía de Joel se hace más fuerte. Porque en los postreros días, dijo Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo va a ser? En los postreros días. Cada día que pasa, el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes en esta tierra. Nuestra denominación es Asambleas de Dios, si usted lo quiere saber. Asamblea de Dios con personería jurídica, ya cuando todo se normalizó, es 1914, pero esto inició mucho antes. Y podemos decir que inició un hombre llamado Seymour, un negro, literalmente negro, de Estados Unidos, cuando los negros eran rechazados más que ahora, en un lugar llamado Azusa. Comenzó a buscar de Dios y recibió bautismo del Espíritu Santo. Le dijeron que estaba loco, literal, pero el loco comenzó a orar y alguna gente más se contagió de la locura. Recibieron bautismo del Espíritu Santo. Durante todos esos años que Seymour estuvo ministrando ahí en California, sucedieron milagros impactantes. Gente que no tenía órganos, les formaron los órganos. Gente sin pies, le crecieron los pies. Pasaron cosas que el hombre no puede explicarlo, y que la única explicación es, mi querido hermano, que se cumplió lo que Jesús dijo: pero recibiréis poder. Necesitamos pasión por Dios. Necesitamos todavía tener ese corazón donde Cristo no solamente pueda estar ahí, ¿verdad?, en nuestro corazón, sino que debemos ser saturados, llenados, henchidos. Ponte en pie para acabarte de contar una historia. Evans, que fue el que inició el avivamiento de Gales, cuenta la historia del avivamiento de Gales, que inició con jovencitos. Él tenía 26 años. Era un joven, pero que tenía pasión por Dios. No tenía otra cosa. Cuenta su historia que el Espíritu Santo le tuvo pero tanta administración del Espíritu a este hombre, que toda la nación conoció a Cristo durante 2 años, suficiente. Hechos capítulo 19, 12 discípulos de Apolos, ¿sabes qué estaban haciendo? Estudiando la palabra. Hechos capítulo 19, los mismos 12 discípulos del apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído. ¿En qué fuiste bautizado? Bautismo de Juan. Ya sabe usted la historia. Les impuso las manos, hablaron lenguas, profetizaron. Versículo 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. Dice la palabra de Dios, si usted sígalo leyendo en su casa, que esos 12 hombres
Pablo los llevó a la sinagoga. En la sinagoga no los quisieron recibir, entonces tomó a esos 12 hombres y los apartó y les enseñó una escuela de un hombre llamado Tirano. El nombre es bien feo. Pero ¿sabes qué pasó? Dice que todo Asia escuchó el evangelio. ¿Con quiénes escuchó el evangelio? Con esos 12 que habían estado vegetando en su vida. 12 personas, así como los apóstoles, ¿recuerdas? 12 discípulos encontró Pablo, y la diferencia fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y seguidamente dice la Biblia que los de Éfeso traían aún sus libros de magia y quemaron sus libros, y la gente era liberada, y 12 personas hicieron conocer el nombre de Cristo. La diferencia, las mismas personas antes sin el conocimiento pleno y ahora bajo el conocimiento pleno del Espíritu Santo de Dios. Se te van a abrir puertas para ti, para predicar el evangelio, pero necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La gente el día de hoy no tiene vergüenza de hablar de sus tonterías que hacen. El cristiano no debe tener vergüenza y debe estar lleno del poder de Dios para hablar de lo que Dios hace. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo.